Buenas noches, bienvenidos a otra noche de lunes literario aquí en nuestro canal Al Aire con Miguel Martín. Ahora el Ramiro no pudo estar presente, pero como vamos de entrada a hacer, anunciamos que habrá probablemente segunda parte, pues yo creo que él se incorporará en ella. Pero pues yo digo que no desmerece, ¿verdad? No desmerece eh, que no esté en esta ocasión Ramiro, porque pues tenemos al buen Mole Maza, que fue quien recomendó el libro de inicio y que no es un libro fácil de entrada, que se llama Marx y la Biblia de José Porfirio Miranda, que es un enfoque de lo que llaman y que de entrada algunos dijeron en su momento, lo invalidaban, ¿no? Los hardcore de la iglesia lo invalidaban porque es teología de la liberación. Y entonces, por ejemplo, en algún momento cuando vino aquí Juan Pablo II, se le preguntó que qué opinaba de la teología de la liberación. Él de entrada la descalificaba por tener un componente marxista. Pero pues vamos a ver aquí, pues muchas cosas, muchos bemoles, muchas particularidades de esta propuesta teórica densa, que como Molé nos ha enseñado en algunos momentos, pues articula toda una teoría, todo un constructo que tiene hecho en varios textos el autor y algunos otros también, algunos otros autores que un poquito han abrevado en él, y que pues tiene que ver con una propuesta, me parece a mí, porque él lo dijo, cuando nosotros aseverábamos, es que hace falta más teoría adecuada a la realidad latinoamericana. Y pues él dijo, miren, aquí tenemos estos textos y me parece que fue una inclusión muy adecuada. Pero bueno, estos son preámbulos, mientras pues le doy la bienvenida en esta noche, densa como el humo, precisamente a mi querido Mole Maza. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Qué tal? Pues muy agradecido por estar en este espacio, porque me invitaran y saludando a la raza, al público, a los compañeros, compañeras que andan por acá. Ya les puse ahí un saludito, un abrazo a las camaradas, los camaradas y a ti, Miguel Martín. Y pues este es un texto inicial para una gran discusión, ¿no? Yo creo que una de las características principales que muchas veces la izquierda ha querido eludir, ha sido un error histórico, fue un error histórico de la izquierda latinoamericana en el siglo XX, querer y eludir, más bien no solo querer, eludir el tema del catolicismo de nuestros pueblos o del cristianismo de nuestros pueblos, porque ahora ya no nada más son católicos, sino hay muchas expresiones del cristianismo y la izquierda eludía ese tema como algo que se superaría a través de la revolución y la conciencia, y un día íbamos a ser ateos y íbamos a quitarnos de encima la religión, y hemos llegado al siglo XX, y en el siglo XX se ha registrado un apogeo de las religiones, ¿no? El supermercado de las religiones es bollante en todo el mundo, y en América Latina y en México tenemos una amplia población vinculada al pensamiento religioso y al catolicismo, al cristianismo. Sin embargo, pues hay autores, filósofos como el Porfirio Miranda, el que nos ocupa hoy, que desde el pensamiento cristiano han levantado la voz y han dicho, hey, cuidado, ¿no? No todo lo que nos han dicho es verdad, no es el mensaje ese que dicen las autoridades eclesiásticas, no es necesariamente el mensaje verdadero en el que están todas y todos o millones de personas involucrados, ¿no? Sino que hay que escarbar y hay que reflexionar y al pensamiento libre, al pensamiento revolucionario, al pensamiento crítico también le interesa, pues eso, discutir sobre los temas profundos de la religión, de la teología y de la filosofía, ¿no? Una articulación conceptual compleja, pero que nuestro pueblo la tiene incorporada culturalmente. Entonces, ¿cómo le cedemos todo ese terreno del pensamiento y de la cultura a la derecha? Pues no, se acabó. Ya vamos a discutir nosotros también sobre el espíritu, sobre Dios y sobre la justicia. Sí, me parece que eso es muy, incluso aunque no sea un texto nuevo, por lo mismo de que no ha sido tan popular, de que ha sido un poco soslayado, igualmente por el mainstream, podríamos decirlo así, de la izquierda, Uh -huh.
una izquierda que, como bien dices, ¿no? Aspiraba a la emancipación del pueblo con respecto a la religión, ¿no? A la religión como parte de ese establishment que oprime, ¿no? Ujú. Y es un fenómeno bien interesante, porque no se tuvo que cumplir esa condición para que la izquierda, o lo más parecido a la izquierda, porque ya ves que también tenemos esa discusión aquí en Hay México. matices. Ujú. Digamos que en general lo que se conoce como izquierda, no tuvo que cumplir con ciertas condiciones que parecían muy canónicas, que parecían condiciones sine qua non, es decir, Ujú. emancípate de la religión y si no, no vas a poder ser, un ciudadano pleno con pensamiento progresista, ¿no? Obviamente, pues, muchos pensadores, mexicanos sobre todo, incluso gente como Rius, por ejemplo, ¿no? Que perfectamente entra como pensador, pues, digamos que metían de cierta manera, a la religión junto con la industria cultural televisiva como parte de ese mismo eran cabezas de la hidra capitalista, ¿no? Como algunos otros autores lo llaman, cabezas de la hidra capitalista. Sin embargo, el fenómeno tan interesante de que para empezar, la figura de izquierda, la figura progresista que tenemos actualmente como líder del movimiento, para empezar, y ya eso es de por sí, pues, ruptor. Se asume cristiano, se asume cristiano, practicante de la religión evangélica, ¿no? Ya de entrada. Ya de entrada, algo que no entraba dentro de esos parámetros, ¿no? Incluso, por ejemplo, la última gran figura de izquierda que tuvimos, al menos gobernando, Cárdenas, Lázaro Cárdenas, pues él se asumió ateo, ¿no? Entonces, y de hecho, pues por eso nace el PAN en el 39 para combatir al ateo comunista, que así es como lo llamaban ellos. Entonces, es bien interesante cómo, aparte de la figura, podríamos decir, central, que actualmente creo que estamos en la coyuntura de que vamos a ver cómo el obradorismo se vuelve ya como tal movimiento fuera del régimen, ¿no? Ahorita está circunscrito al régimen, pero ya se vuelve o vuelve a ser un movimiento popular. Tuvo a lo mejor su momento de establecerse en el poder, pero interesante que no es estático el obradorismo, ¿no? El obradorismo era un movimiento que ya caminaba desde antes, se estaciona en el poder por derecho propio, por derecho popular en este caso, por decisión popular, pero después sigue adelante, ¿no? Move on, dicen en inglés, ¿no? Los gringos dicen, let's move on, ¿no? Entonces, ese movimiento no tuvo que ponerse nadie a las puertas del mismo y decir, quienes cumplan con estas condiciones de emancipación de la industria cultural, a lo mejor puede ser del apego a la lectura, ¿no? Mark Fisher habla también de una era posliteraria en la que precisamente estamos unidos como un coletazo directo del neoliberalismo que nos quería como no lectores. Y tampoco pues entra esta cuestión de ser no creyente, ¿no? De ser no creyente que en otros tiempos igualmente de resistencias considero yo pues muy válidas por parte de ciertos compañeros, por parte de ciertas personas del movimiento en otras etapas, pues era a lo mejor una condición sine qua non para ellos, así lo entendían. Y por eso es que también yo he percibido, y no sé si tú por ahí también, Mole, pero algunas personas a lo mejor un poco más fundamentalistas en este sentido de cómo debe ser la izquierda, que consideran que dio portazo la chusma crédula, que dio portazo mucho pueblo sin filtro, que no se quitó a la religión como entendida como lastre, que no se quitó a la cultura de masas entendida igualmente como lastre. Y entonces, pues, me parece que para abordar precisamente a una a un movimiento o a una coyuntura sociohistórica como la que vivimos, en el que precisamente hay un movimiento que es seguido o integrado por pueblo, por un enorme segmento del pueblo que obvió la parte del ateísmo, creo que se vuelve muy pertinente ese texto, ¿no? Porque, ¿qué cuestiones tiene la religión que son chocantes, digamos, a las teorías del materialismo dialéctico? El sentido de trascendencia, ¿no? El sentido de trascendencia y el sentido de divinidad, estas dos cuestiones que de entrada
no veo incluso en esta obra, en este libro de Miranda, no veo incluso que se detenga a justificarlos, ¿eh? No veo incluso que se detenga a argumentar en favor de estos conceptos, y creo que eso se me hace un acierto. No se me hace a mí un hueco teórico, salvo por lo que tú me puedas decir. A mí no se me hace una carencia o un hueco teórico. A mí se me hace de entrada una declaración de principios como adecuación a la realidad latinoamericana, de entrada. No es que se le haya olvidado o que no tenga los argumentos para decir si hay Dios y si hay alma por esto y por esto. No, es que de entrada eso es parte de su declaración de principios, porque dice: yo voy a abordar al, al marxismo desde la perspectiva latinoamericana, donde de entrada la religión es algo intrínseco. Lo era incluso, lo era incluso en cuanto a los pueblos originarios, y como sabemos, por las cuestiones del sincretismo, se adecuó esa, ese pues imaginario, esa cosmogonía se adecuó simplemente al marco judeocristiano, con sus bemoles también, ¿no? Pero pues entonces eso es lo que yo, dando un poquito de preámbulo, y después sería la forma en la que yo entro un poquito aquí a esta obra de José Porfirio Miranda. No sé qué puedas comentar al respecto, mi querido Mole Maza. Igual como para darle vueltas antes de empezar, ¿no? Algunas aclaraciones, no puntualizaciones, tal vez. Que es importante porque, por ejemplo, hay un libro que está circulando, bueno, ojalá circulara mucho más, pero está circulando, de un camarada que se llama Gabriel Herrera Salazar. Él es un compañero filósofo, y él hizo un libro que se llama Subsunción de la filosofía de Marx en dos filósofos latinoamericanos, y estudia a Porfirio Miranda y a Enrique Dussel, ¿no? Y en ese libro, el compañero Gabriel incurre en un error que es muy común, tal vez por comodidad teórica o por tratar de encasillar y de clasificar a los pensadores, y dice que Porfirio Miranda es un marxista crítico. Entonces mete a Porfirio en la escuela de los marxistas críticos, donde está la escuela de Frankfurt, donde está Hinkelammer, donde está Dussel, y ahí está Porfirio. Entonces todos son marxistas críticos. Y no, nuestro filósofo, el doctor Porfirio Miranda, se esforzó mucho en toda su obra en decir que él no era marxista, él era cristiano, ¿no? Y él estudió a profundidad la obra de Marx, a profundidad, la obra de Marx, en alemán y en Alemania. Y él dice: yo soy marxólogo, ¿no? Él como jesuita, ¿no? En una charla que tiene con el padre Méndez Arceo, se compromete a estudiar y profundizar la obra de Marx para buscar cuáles eran los contactos entre el pensamiento de Marx, no el marxismo, cuidado, hay diferencia, el pensamiento de Marx y el cristianismo. Si existen esos vínculos, cómo se articulan, y si de ahí puede surgir una comprensión teórico-práctica del movimiento comunista y el cristianismo. Entonces Porfirio emprende la investigación. Porfirio Miranda es un exégeta bíblico. ¿Qué quiere decir eso? Pues es un hombre que lee la Biblia en arameo, en hebreo y en latín y en griego. Y conoce de alemán, conoce de italiano, pero sobre todo hace exégesis bíblica, hace un estudio directo de los textos bíblicos y hace la traducción directa. Entonces era un hombre preparado técnicamente, científicamente, formalmente para hacer ese trabajo. Ese trabajo lo tenía que hacer como jesuita. Y dice un compañero, Marx era marxista. No, Marx no era marxista, Marx era Marx. Marx no necesitaba ser marxista, él era Marx, ¿no? Sí. Que Ramiro sea ramirista no quiere decir que Marx Bueno, sea marxista. justo es importante esto, porque
el marxismo, pues, o sea, el marxismo es una gran escuela de pensamiento, pero que cumple una serie de características, ¿no? Una de las características es el materialismo histórico, ¿no? Algunas escuelas van por el materialismo dialéctico, por cierto, concepto que inventó el camarada Stalin, el de materialismo dialéctico, y después ya se lo fusilaron otros que ni lo leían, ¿no? Pero era un materialismo muy ortodoxo, muy duro, muy materialista, ¿no? Que implicaba la negación del mundo de las ideas, la negación de la subjetividad, la negación subordinaba esto que le llaman la superestructura a la estructura, ¿no? De ahí fue uno de los herederos más importantes para América Latina, Althusser, ¿no? Y Marta Harnecker, que fue alumna de Althusser, y en América Latina durante muchos años, durante muchas décadas, a lo que llamaban marxismo eran a lecturas y relecturas de interpretaciones que Marta Harnecker hacía de Althusser, que a su vez eran reformulaciones del materialismo dialéctico de Stalin, que a su vez eran herencias ya bastante empobrecidas de Lenin y de Kautsky, ¿no? Entonces, pero eso ya, digamos que hasta Gramsci y hasta Rosa Luxemburgo, el marxismo se enriqueció y empezó a considerar otros elementos de la vida cultural y de la subjetividad, la importancia de las mentalidades, ¿no? Y la escuela de Frankfurt otro poco, ¿no? Pero no pasó de ser lo que muchos llamaron críticamente el marxismo académico, ¿no? De la escuela de Frankfurt, ¿no? Y hay un montón de escuelas que se enriquecieron mucho, pero eso es el universo del marxismo. En ese universo no entra Porfirio Miranda, ¿no? Porque Porfirio Miranda, en primer lugar, él no se asume como marxista. Y cuando uno lee a Porfirio Miranda, uno se da cuenta que él no está derivando sus hipótesis o su pensamiento de lo que Marx dice, sino él está haciendo un estudio exegético en este libro, en el Marx y la Biblia, él mismo lo aclara. Aquí no vamos a hablar del comunismo, vamos a hablar de Marx. Y luego adelante aclara, y vamos a usar a Marx para entender la Biblia, ¿no? Él no está diciendo, aquí van las luces del marxismo en interpretación, en clave latinoamericana. Aquí van las luces del marxismo en clave católica. No. Incluso dice también, no vamos a buscar paralelismos, porque también en los años 70 y sobre todo algunas corrientes influenciadas por la teología de la liberación, o algunos pensadores marxistas que querían tener cierta relación, muy inteligentes con el pensamiento religioso, buscaban paralelismos, ¿no? Se buscaba el paralelismo, es que la Biblia dice esto y Marx dice esto, entonces sí, es en común, ¿no? Está en común. La frase de Cristo es el primer comunista, pues es muy usada, ¿no? Muy usada, y está bien que se use, pero no se entiende en toda su profundidad, ¿no? Porque ¿qué se dice? Es que si Cristo fue el primer comunista, fue el primer materialista dialéctico, ¿no? No, no, el comunismo no necesita el materialismo dialéctico, lo siento mucho. Es que fue el primer organizador del partido leninista, no, el comunismo no necesita el leninismo, lo siento. ¿No? ¿Fue el primer marxista antes de Marx? No, tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está buscando Marx? Perdón, es un lapsus brutus. Porfirio Miranda busca entender la Biblia en clave simple mortal, que quiere entender un mensaje escrito. Chan, 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 chan. ¿Quién escribió la Biblia? Primer elemento, una comunidad de seres humanos existentes, concretos, históricamente determinados, allá en el año allá abandonado, ¿no? O sea, en el pasado remoto, ¿no? Ese es un elemento, no es un texto bajado de las estrellas, ¿no? Estamos con un autor cristiano que es creyente, pero también es científico, ¿no? No científico positivista, sino que tiene un rigor de pensamiento y se exige a sí mismo un rigor argumentativo tal, no le permite sacarse las cosas de la manga y decir el Espíritu Santo lo inventó. No, alguien escribió ese texto y lo hicieron seres humanos, influenciados por la divinidad o no, no sé, eso no se puede demostrar. Lo que se puede leer es el texto.
y el texto lo podemos interpretar. Haciendo exégesis bíblica vamos a ver qué es lo que realmente querían decir los autores del texto. Y Marx nos va a ayudar a eso. Y entonces eso es, creo yo, la gran novedad. No necesita ser marxista. Es un pensador. En esa época, el texto de Marx y la Biblia es un texto escrito cuando todavía es jesuita, ¿no? Y contribuye, como tú lo dijiste bien, contribuye al pensamiento crítico que se está desarrollando dentro del catolicismo, que va a fortalecer la teología de la liberación, pero no se va a quedar allí, que también es interesante. Ya dije, Porfirio Miranda no es marxista. Voy a decir esto también, Porfirio Miranda no se quedó siendo teólogo. Porfirio Miranda no fue teólogo, pasó a ser filósofo, ¿no? Y tercer elemento, posteriormente, luego lo veremos, rompe con la teología de la liberación. También la teología de la liberación, desde la perspectiva de Miranda y desde las conclusiones a las que llega en este texto y en su obra posterior, no es suficiente el universo de la teología de la liberación. Y otra cuestión también yo creo que importante precisamente aquí en la obra de Miranda es esa, que creo que es el enfoque no es positivista, no es de la ciencia, no es del tipo de ciencia que a lo mejor quiere pasar por encima de, es más bien, de hecho, yo más bien no lo vería como científico, duro, este ejercicio más bien lo vería como epistemológico, ¿no crees? Como de la teoría del conocimiento, ¿no? Más bien que ronda más por ahí, por la teoría del conocimiento como tal, que es un poco el esqueleto más puro, que finalmente está en todas las ciencias, está en las ciencias duras, está en las ciencias sociales, en las ciencias más especulativas, pero finalmente creo que está en la parte que es de el basamento, ¿no? El cimiento, que es la epistemología. Y bien lo dices, no es marxista, no pretende ser, porque escuché a algunos que decían que esto era panfletario, pero yo lo considero demasiado denso para ser panfletario, ¿no? Yo no pretendo, yo no veo ninguna pretensión de hacer conciliación entre teorías. Yo creo que más bien hace que las teorías dialoguen entre sí de cierta forma, de una manera epistemológica, ¿no? De una manera, hay que decir, o recordar, la epistemología es la teoría del conocimiento. Y entonces, pues, a lo mejor es en ese sentido, pues algo muy sui generis, pero que le sale bien, ¿no? Es la exégesis apoyada un poco en las teorías de Marx, sin declararse marxista y como bien decíamos, pues obviando las cuestiones de que tampoco él viene a demostrar por ninguna de las vías o por ningún tipo de razonamiento que haya una trascendencia, que haya una divinidad. No viene a eso, no reparen eso. Me parece que pues en ese sentido, no es tampoco que quien lea el libro tenga que suspender la incredulidad. Tampoco, yo creo que tampoco es eso, ¿no? No es el enfoque de Miranda. Creo que es el enfoque de hacer este ejercicio junto con él. Un concepto, un primer concepto que viene aquí y que creo que ese sí es muy, obviamente tiene que ver mucho con la lucha de clases, con la lucha social, que es el sentido de justicia. Es el sentido de justicia, pero interesante cómo él lo plantea en términos, ya desde un primer momento, de la justicia en lo material. Básicamente, pues estamos hablando de la distribución de bienes, ¿no? Y cita algunos pasajes que tienen que ver con la limosna, donde incluso como exégeta, pues habla de traducciones antiguas o alternas a lo que conocemos, donde no se le llama limosna, sino se le llama justicia, ¿no? Es a lo mejor una feliz coincidencia, una muy feliz coincidencia, que a él lo hace pensar un poco en lo que se conoce como el contrato social, que pues en eso yo creo que ahorita nos ilustrarás un poco más. Pero de entrada, me parece que tiene pues, ese enfoque de ir prácticamente de que podemos entrever lo que dice finalmente el presidente: por el bien de todos, primero los pobres. La justicia tiene que ver con que los pobres tengan o que sean no remunerados o retribuidos, sino simplemente que quienes no tienen, tengan, simplemente.
y de cierta manera al ligar o al que esté relacionada lo que llamamos ahora la limosna con un sentido de justicia y no simplemente de caridad, sino de justicia, pues de entrada habla de que pues ahí la distribución equitativa de los bienes tiene mucho que ver con el pensamiento judeocristiano, ¿no? Aunque no reparemos en ello inicialmente, pero creo que ese es un poquito el espíritu y la forma en que dialoga, la forma en que pelotea conceptos y o utiliza, o bien la pelotita es un concepto del marxismo y utiliza como pared para que rebote la escritura bíblica. Me parece un ejercicio pues bastante productivo, no me parece ocioso, me parece bastante productivo en términos de pensamiento, en términos epistémicos, ¿no? Y si quieres, pues con ese conceptillo, pues vamos abriendo la distribución de bienes, el contrato social, la justicia, empezando por abajo, y pues es con lo primero que empieza Miranda, que a mí al menos, pues me pareció como te decía, pues un ejercicio bastante propositivo. Sí, es un concepto fuerte, ¿no? Porque ese va a ser el concepto central de la obra de Miranda en toda su obra filosófica, la justicia. Y él sostiene que es el tema central de la Biblia, ¿no? Incluso posteriormente él va a señalar como la justicia en términos bíblicos, judeocristianos, la justicia no está definida por el castigo y la recompensa, sino por la lucha en contra de la opresión, la lucha en favor del oprimido. Y él cita y nos manda los pasajes bíblicos en donde se expresa esta intención de hacer justicia al oprimido, ¿no? Pero justo en esto que tú dices material, él inicia el texto por el asunto de la propiedad privada, ¿no? Que es lo que preocupa tanto a los que tienen mucha propiedad privada y que asumen que todos los demás no deben tener propiedad privada, que es una cosa interesante, ¿no? Todos estos, los propagandistas defensores de la propiedad privada asumen de entrada que solo unos cuantos deben tener ese privilegio de la propiedad, ¿no? Cuando en realidad, si la propiedad privada fuera un derecho humano, ¿no? Porque además lo defienden así, incluso en las constituciones liberales del mundo, incluida nuestra constitución, la propiedad privada se pone como un derecho de los seres humanos, pero a la mayoría de la población se le saca de la posibilidad de tener propiedad y solo unos cuantos tienen propiedad privada, ¿no? Entonces, más bien se convierte en un privilegio más que en un derecho. Pero Miranda se remite, en el primer capítulo, a de la propiedad, se remite a la concepción tomista de la propiedad privada, ¿no? Y él contrapone la propiedad privada concebida como, y lo dice así, lo voy a citar, dice, en latín él dice, es el facultas utendi et abutendi. La propiedad privada como el derecho de usar y destruir, ¿no? Que sería la concepción liberal de la propiedad privada. Lo que es mío, yo lo puedo usar y me lo puedo acabar. Yo compré ese lago, yo lo puedo usar y me lo puedo acabar. Es mío, yo pagué por él. Y dice Miranda, ¿no? La concepción tomista y bíblica de la propiedad es lo leo porque se oye bonito. Eh, espérenme. Es la facultad de cuidar y distribuir, es la tomista. Pero no encuentro la cita, espérenme. Bueno, ya. Contraponer usar y destruir a cuidar lo que es mío, la propiedad privada, cuidar y distribuir la propiedad, ¿no? Que son dos concepciones antagónicas
desarrolladas. Él lo cita ahí por dos teólogos, ¿no? Y es que la estoy buscando porque me gusta mucho cómo suena, pero después se las paso. Entonces, ahí él está iniciando ese debate, ¿no? Esa propiedad privada, tanto se espantan, los comunistas quieren disolver, más bien quienes la han disuelto, pues son los capitalistas, ¿no? Y inicia el capítulo primero de la obra, primero haciendo esta definición de la propiedad y después entrándole al tema económico de la distribución, ¿no? y de la acumulación de la riqueza, ¿no? En esa disputa de paradigmas, donde no estamos hablando de la eliminación de la propiedad privada, sino dos paradigmas contrapuestos de la propiedad. El derecho y la facultad de usar y destruir, o el derecho y la obligación de conservar y distribuir, ¿no? Usar y destruir, conservar y distribuir, ¿no? Y entonces él dice, pues ahí está, ¿no? No, el tema no es si va a haber o no va a haber propiedad, sino que esta propiedad que hay, ¿qué hacemos con ella? ¿No? Y hasta dónde vamos, ¿no? Él ahí es un libro publicado en 1971. Él tiene datos de la época del milagro mexicano, ¿no? De la época del Estado. Por eso yo luego no confío tanto en creer que hubo estado de bienestar en nuestro país. No hubo estado de bienestar. Hubo un estado interventor, hubo un estado regulador de la economía, hubo un estado fuerte, revolucionario, autoritario, pero había una pobreza rampante y unos capitalistas enriquecidos brutalmente también. Y él pone las cifras ahí en el libro, pone los datos, ¿no? Hay un tercio de la población se lleva más más de dos tercios de la riqueza socialmente producida y acumulada, y la mayoría de la población no tiene recursos, no tiene propiedad, no vive con dignidad, vive en la pobreza. Eso implica una violencia, ¿no? Implica ¿cómo se llama? Un poner en cuestión el contrato social, porque es un contrato social pactado a la fuerza, ¿no? Es un contrato social donde las mayorías trabajadoras firmaron el contrato con una pistola en la cabeza, la pistola del hambre, ¿no? Que se incorporan a una sociedad de clases, porque es como se desarrolló históricamente, ¿no? Pero que no lo hizo voluntariamente. La clase trabajadora no trabaja 12 horas por un salario miserable de manera voluntaria, es porque no tiene opción, no tiene alternativa. Y él dice, eso es una violencia brutal. Y esa violencia brutal va en contra de todos los principios expresados en la ética cristiana. Entonces, nadie que se llame cristiano puede soportar esta injusticia y quedarse con los brazos cruzados, ¿no? Y en eso coincidimos con Marx, dice él desde su posición cristiana, ¿no? En eso coincidimos con Marx y con los revolucionarios del siglo XX, ¿no? Y eso es, empieza ahí a atisbar, ¿no? Una cuestión muy interesante precisamente aquí tiene que ver en eso que dices de que estamos un poquito desvelando sobre la justicia, ¿no? Por cierto, me acordaba, o más bien reflexionaba, creo que dentro del neoliberalismo, el discurso que habla de que la izquierda quiere abolir la propiedad privada, creo que es más bien para tapar que ellos son promotores del acaparamiento, más bien, ¿no? Y el acaparamiento, por lo tanto, sí disemina o borra la propiedad privada porque pues se quedan con lo nuestro. Más que, es más probable, y pongámoslo en los hechos fríos, es más probable actualmente que Ricardo Salinas Pliego se quede con lo nuestro a que nosotros nos quedemos con lo de él. Aunque él venga y utilice, como por supuesto lo puede hacer y lo hace, toda la fuerza de su aparato mediático para decirnos lo contrario, para decirnos que ahí viene un gobierno que va a hacer que otros se queden con lo nuestro, supuestamente metiéndonos a nosotros a su costal, pero cuál, él es su propio costal, ¿eh? Realmente, realmente él es el único rico que yo creo que tiene miedo que las
pobres personas de las barriadas precisamente de muy bajos recursos que utilizan para sus programas como los de Rocío Sánchez Azuara o como Público en Venga la Alegría, lleguen y le quiten su mansión, lo cual es de todos modos absurdo, porque también hay instituciones que, aunque se vayan saneando, aunque se vayan limpiando con el paso de los años, realmente están programadas para servir a los de arriba, ¿no? Me refiero, por ejemplo, en concreto a las instituciones que imparten justicia, ya lo vemos con la Suprema. Pero bueno, volviendo a este apunte que te quería hacer, me parece en cuanto a lo de, tengo por ahí una anotación que la cuestión ética que tiene que ver con la remuneración la considera un contrato ante Dios, ¿no? Entonces, en estos términos teológicos, considera Miranda que el que no cumple con el contrato social o con un contrato social ético, con una remuneración o con un dar a los que no tienen, está faltándole a Dios, ¿no? Entonces, de cierta manera, y fíjate que, digo, estas conclusiones ya las saca uno como un lector, ¿no? Este, el buen cristiano no es el que reza, yendo un poco a Spinoza, pero el buen cristiano no es el que reza, sino que es el que imparte la justicia, y una de las maneras más fehacientes, más cotidianas de impartir justicia es precisamente la distribución de los bienes, es precisamente la remuneración como tal, bajo un contrato social que sea ético. ¿Y cómo sería ético en términos de Miranda? Suscrito entre comillas ante Dios, ¿no? Teniendo a la divinidad en mente, en tanto que mandataria de la distribución de los bienes, a la hora de cumplir un contrato social, ¿no? Que así más o menos es la lectura que yo le daría. Y otra cuestión también interesante, fuerte, ¿no? Fuerte por la comparación, o no comparación, sino más bien yo lo diría por la convergencia. Es esta cuestión de que dice que tanto Marx como los profetas bíblicos convergen en que ninguno quiere que pase la injusticia. Desarrollan ambos su pensamiento, ambos los profetas y Marx, en aras de que algún día se dé la justicia. Y tanto en uno como en otro, llega un punto en que el paralelismo que tienen es utópico. Los dos buscan la justicia, y sobre todo los profetas que hablan de la venida del Mesías. El Mesías que ¿qué va a traer? Justicia. Que podríamos decir en algunos puntos de la Biblia, bueno, en cierta lectura de la Biblia, podríamos decir que esa justicia tiene que ver, sí, con lo que está manejando Miranda, con la distribución de los bienes, pero lo que manejaban los profetas que son citados, sobre todo ya en las fuentes judías, que desconocen a Jesús, ellos querían un Mesías de la espada, un Mesías que los liberara del yugo romano, y que para ellos ese era el concepto también de justicia, porque los romanos pues eran una potencia que los tenía dominados, que no había igualdad, y entonces pues básicamente esperaban a un Mesías, el Mesías que significa el ungido, el Christos que en griego significa el elegido. Ungido dicen, ¿por qué? Porque la unción es ungir, es untarle a alguien aceite, que en los ritos antiguos judíos y también perduró en los ritos católicos, tiene que ver con un rito de paso, que aunque estas son cuestiones que antropológicamente les llaman a lo tribal, entre comillas, haciéndolo parecer inferior, en realidad es un rito de paso. ¿Qué significa? Que no eres el mismo antes ni después de recibir la unción. Entonces, pues, el Cristos o el Mesías, el ungido, era el elegido, el ungido con un aceite especial, ritual, para que él fuera el que viniera a ser para los judíos, digamos, ortodoxos, el Mesías de la espada, que no lo fue, porque llegó predicando otras cosas, llegó predicando prácticamente todo lo contrario, ¿no? Y para las reinterpretaciones ya católicas, cristianas, sobre todo medievalistas, pues ya más bien se convirtió en una especie pues de Mesías del amor, entre comillas, ¿no? Mesías de la justicia, pero la justicia entendida con base en todo este ideario que nos presenta aquí Porfirio Miranda, ¿no? Entonces, estas son cosas que básicamente, bueno, sobre todo a mí me llama muchísimo la atención, me parece un concepto bastante profundo e interesante, que tanto los profetas como Marx
convergen en que desarrollan su pensamiento porque no toleran la injusticia. Esa es la forma en que ellos van contra la injusticia. Y el paralelismo me parece igualmente sui generis, pero pues ya tú nos dirás qué logras entresacar de todo esto, mi querido Mole. Pues es que hay, más que un paralelismo, hay una necesidad de luchar contra la injusticia, ¿no? Y Miranda lo que está tratando de hacer es sacar la interpretación de la Biblia de los cánones de las autoridades de la iglesia, ¿no? Cosa que es un sacrilegio. Este texto, Marx y la Biblia, es un texto aprobado por Darío Miranda, que era la autoridad eclesiástica mexicana del momento. Causó polémica y revuelo dentro de la Iglesia Católica y fuera de la Iglesia Católica, porque pues justamente él está osando quitarle la interpretación de la Biblia a la jerarquía y llevar la interpretación de la Biblia a un universo donde tiene un quehacer político y donde hace crítica del mundo existente. La religión utilizada por la autoridad eclesiástica es utilizada, ¿no? Digamos, como dispositivo de dominación y de control, ¿no? Como un dispositivo de ordenamiento, de autoridad, para mantener las cosas como están, ¿no? Y eso pasa pues desde que el cristianismo se convierte en religión oficial del Imperio Romano, ¿no? Ya tiene mucho tiempo atrás. Y el dispositivo de verdad, de autoridad, de control, de poder, justificación, de dominación, se fue perfeccionando, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Fue desarrollándose, fue generando, fue ampliándose en el mundo, ¿no? Hasta llegar a nuestra era capitalista, donde hay una disputa por el poder entre el Estado y la Iglesia, pero encuentran sus formas de relacionarse para sostener el status quo, que mantiene la propiedad privada y la explotación, ¿no? Ese es el núcleo central. Entonces Miranda dice, bueno, esa explotación y esa propiedad privada es algo nuevo, es algo propio del capitalismo, ¿no? Y el científico social que demuestra que no es así es Carlos Marx, ¿no? El científico social que demuestra que la lucha de clases es un fenómeno histórico de largo plazo, que se articula a través de la propiedad privada de los medios de producción, de la distribución del trabajo y el desarrollo de las fuerzas productivas, pues es Carlos Marx. Y Porfirio Miranda dice, mira nada más, que esto engarza muy bien con la crítica que están haciendo los padres de la iglesia, pero además con el llamado de Yahvé a la liberación del pueblo, primero de Egipto y después de Roma, ¿no? Y ahí está, el Éxodo es un texto político que llama a la liberación, a la ruptura del sistema y a la emancipación, ¿no? Pero lo hace en un lenguaje poético, en un lenguaje metafórico, ¿no? Apelando a la sabiduría del momento, una sabiduría muy cercana a lo natural, a lo espiritual, ¿no? Pero está llamando a la emancipación política y trae a colación un tema que es la intervención de Dios en la historia, ¿no? Miranda lo mete como capítulo así. Entonces tienes el elemento de la lucha de clases, ¿no? Donde hay un dominador propietario y un dominado desterrado, ¿no? Marginado, empobrecido, racializado, diríamos ahora, ¿no? Perseguido. Y ese perseguido, esa víctima, ese empobrecido, es llamado a la lucha, llamado a la emancipación. ¿Y quién lo llama? Lo llama Yahvé, ¿no? Que es el que estará con nosotros.
el que estará presente, le ponen nombre. En ese momento los judíos le ponen nombre a eso que llaman Dios, ¿no? ¿Y estará con nosotros cuándo? Y Miranda dice, pues cuando nos liberemos, ¿no? Se hará presente cuando nos liberemos, ¿no? Mientras nos llama, libérense, cabrones, órale, ¿no? Luchen. Y dice, pero Faraón está cabrón porque tiene el corazón endurecido. Y Dios, y Yahvé dice, pues entonces hay que aplicar mano dura. Y pues está llamando a la insurrección revolucionaria, ¿no? Y luego viene la figura del Mesías, exactamente, ¿no? Donde el Mesías no necesariamente es una persona, ¿no? Sino puede ser el Mesías una colectividad, un momento mesiánico. Y el momento mesiánico y la esperanza del Mesías tiene mucha conexión con el momento de ruptura. Y más que una utopía, que tú decías que tienen en común la utopía de los profetas con la utopía de Marx, más que la utopía es la escatología. El sentido de trascendencia. Exactamente. Pero en donde escatología no es el final de lo que se acaba, sino hacia dónde tenemos que llegar, ¿no? Y entonces, hacia dónde tenemos que llegar es al encuentro con Dios, en donde Dios es el que va a estar con nosotros cuando nos liberemos. Entonces, no es solo y Miranda lo dice muy bien en la introducción al libro, yo no estoy con ese Dios de las pinturas, de los cuadros, ¿no? Yo renuncio a ese Dios, le llama a él, ese Dios, con Marx renuncio a ese Dios, ¿no? Ay, soy bien mal por esto. Don Juárez. Sí, de hecho, en algún momento se le oye con la iconoclastia del Islam, ¿no? Donde no es necesario o es hasta aberrante representar a Dios como figura porque es reducirlo a muy poco, a mucho menos de lo que representa, ¿no? Aquí en este caso, creo que estamos entendiendo que Dios, exacto, Dios también es una representación de ese fin último, de eso que vamos a alcanzar probablemente. Pero ni siquiera es una representación, o sea, justo ahí es donde entra este asunto de que Dios no quiere culto, ¿no? O sea, el Dios interviene en la historia. ¿Cómo interviene en la historia? Diría Marx, Miranda llama la teología escapista a los teólogos o propagandistas baratos, ¿no? Porque hay de todo, que dicen que Dios es un hombre blanco heterosexual que está en el cielo barbado y viendo que nos portemos bien. Y si nos portamos mal, nos castiga. Entonces dice Miranda, eso es teología escapista, ¿no? Pero esa teología escapista se convierte muy rápido en idolatría, ¿no? Porque si tú crees que hay un Dios blanco, hombre, heterosexual, rico, barbado, allá arriba, que ves si te portas bien, pues te cuelgas tu colguijito aquí y vas a rezar los domingos si tú crees que ya con eso estás en paz, ¿no? Aunque seas un explotador y un discriminador como Salinas Pliego. Pues no, ¿qué te crees que no? El texto bíblico, lo que Miranda nos está llamando la atención es que la Biblia no dice eso. La Biblia dice, a ver, Dios es un interventor en la historia que nos llama a la libertad, a la liberación, ¿no? Que no va a meter la mano por nosotros, que nos está llamando a la liberación y que Él va a estar con nosotros cuando nos liberemos. O sea, no es gratis, ¿eh? No se trata de tener fe e ir a la iglesia, no. Se trata de luchar por la libertad. Luego, ese Dios no le gusta el culto, no le interesa el culto, lo que le interesa es la justicia entre los seres humanos. Y es el concepto de la palabra en hebreo es el misfat, ¿no? El misfat, el justo. ¿De quién será el reino de los cielos? De los justos. ¿Cuál es el reino de los cielos? Aquí en la tierra, no es allá arriba, ¿no? Porque el reino de los cielos, el reino de Dios, era los judíos antiguos, era lo que le llamaban el gobierno, el Estado, ¿no? Entonces, el Mesías era el elegido por Dios, pero
en donde Dios también era la comunidad. ¿No? ¿No has oído esa frase de las abuelitas de que la voz de Dios es la voz del pueblo? Ujú. Pues es Vox, eso, Vox Populi, Vox Dei. ¿sí? ¿No? Entonces, el Mesías era un líder electo por la comunidad para cumplir una función de emancipación y de lucha. ¿No? Y tiene una relación, claro, hay una teología, hay una relación con la idea de Dios, con Dios, ¿no? Pero esa relación con Dios siempre depende del hacer justicia en la tierra. Y en eso insiste mucho Miranda, ¿no? Y no es que se convierta en un Dios materialista, y no es que desaparezca la idea, como dices, de trascendencia y la discusión sobre la existencia de algo más allá de nosotros, no. Pero esa no es la discusión. La discusión es qué hacemos aquí en la tierra los seres humanos con que Yahvé nos diga que él no quiere culto, él quiere amor al prójimo. Y que él se siente adorado en el amor al prójimo y no en el sacrificio. Que él no quiere imágenes, sino justicia en la tierra. Y es lo que está diciendo Miranda. Oigan, pues esto es lo que nos está diciendo también Carlos Marx, ¿no? Y está llamando la atención sobre esos elementos, ¿no? Y que de hecho estos elementos están presentes en el animismo, donde finalmente cada entidad es parte de la divinidad, ¿no? Ofendes a la divinidad a través de mancillar a tu prójimo. Y de hecho, por eso aquí cita precisamente el pasaje de Juan 3:16, dice, el amor es justicia para el hermano que padece necesidad. Uh-huh. No hace referencia a un amor romántico o algo tan abstracto y tan conveniente como mecanismo de control de Exacto. masas, que es el famoso amor a Dios, ¿no? Ese famoso amor a Dios, desconectado de la otredad inmediata, que es la comunidad, es lo que precisamente hace a las religiones un excelente mecanismo de control de masas, ¿no? Y que Exacto. genera fanatismo y que genera guerras incluso, obviamente, que pues de entrada, por ejemplo, la famosa yihad islámica, ¿no? Que por una interpretación de sus propios textos, pues van contra lo que quien consideran infiel, ¿no? Cuando en realidad, pues ese infiel, pues es el hermano que padece necesidad, potencialmente, ¿no? Es ese tipo de amor que está un poco menos visible y que es menos prominente que esa parte del amor a Dios que a la vez nos invita precisamente a eso de la adoración, a eso de la idolatría y que deriva en el fanatismo, ¿no? Y que de hecho, pues hay que decirlo también, muchas, en mayor o menor medida, muchas escisiones a partir del cisma de Lutero, dentro del protestantismo, muchas ramificaciones, muchas que han creado ya expresamente como empresas en Estados Unidos o en Brasil, por ejemplo, pues obviamente dejan fuera esa parte de la justicia y del amor a Dios palpable a través del prójimo, ¿no? De cuánto haces por el prójimo. También decía en el Génesis que a Abraham se le prometió que él y su descendencia heredarían el mundo, ¿no? Es eso que llamamos el reino de Dios y lo heredarían precisamente por practicar la justicia y el derecho. Su descendencia estaría, digamos que facultada para enseñar este mensaje de justicia, de amor al prójimo a todas las naciones. Eso era, así es como lo manejan. Y hay unas figuras antagonistas, una figura antagonista que eran los fariseos, ¿no? Que de hecho muchas veces se les vuelve a decir a los fariseos, se les vuelve a decir, perdón, a los reaccionarios fariseos o neofariseos. Incluso el presidente lo ha manejado de esta forma. Y Miranda lo dice de una manera contundente. Dice el fariseo se encarga de que nada suceda, de que nada se vuelva realidad, ni el Mesías, ni por lo tanto la justicia, ni por lo tanto el amor. Y es interesante cómo si damos esta lectura de que el Mesías puede ser la colectividad emancipada, pues muchísimo menos les conviene a los fariseos o en este contexto histórico, volviendo aquí, a los neofariseos, pues no les conviene para nada
que se haga realidad aquello por lo que uno pugna, ¿no? Que es la justicia y que es a lo mejor, como dices, el Mesías más como un concepto difuminado entre una colectividad consciente de la emancipación, que me parece algo, un concepto sumamente valioso. Sí, hay todo un debate, o sea, Porfirio Miranda es cristiano, ¿no? Para Porfirio Miranda, Cristo fue un hombre histórico, pero hay un debate entre quienes estudian los textos bíblicos que dicen, pues no tenemos certeza de la existencia física de un hombre llamado Jesús, ¿no? O sea, de hecho, las pruebas arqueológicas, las pruebas antropológicas, históricas, son muy endebles, ¿no? El tema no es si es un hombre histórico, el tema es que es un fenómeno cultural, religioso, espiritual y filosófico, muy complejo, que forma parte de la vida cotidiana de los pueblos de nuestro mundo, y sobre todo en América Latina, ¿no? Ahí está el tema. Pero puede ser una entidad colectiva. O sea, dentro de este debate de pues, si existió, si no existió, se dice, bueno, se existe como fenómeno cultural y puede ser una entidad colectiva. Puede no ser un sujeto, una persona, un individuo. Pudo haber sido un fenómeno que sucedió, que fue revolucionario, que fue disruptor, pero que fue colectivo y que está redactada la historia en clave de el cuento de él, el hijo del carpintero que luchó por el bien de los pobres y los ricos lo mataron por eso. Que es una narración, una de las experiencias vivas de la lucha de clases. Oye, y por cierto, y los propios alienados, los propios conquistados, asusaron a los conquistadores o a quienes los tenían a todos subyugados para asesinarlo, ¿no? Que se vuelve a repetir de cierta forma, ¿no? Es como los famosos aspiracionistas que les dan la razón a los panistas, ¿no? O gente que no tiene el nivel económico de un empresario que pierda dinero con la abolición de la propiedad privada, pero que se pone del lado de los que tienen verdadera hegemonía, ¿no? Que sería en este caso el Sanedrín. El Sanedrín estaba conquistado, no tenía autonomía ni siquiera para Pero juzgar. era el aparato del poder. Ujú. El Sanedrín es el aparato de poder, ¿no? Las castas que se alían con otras castas, las castas poderosas. Ahora les diríamos la oligarquía cipaya, ¿no? La lumpenburguesía cipaya que tiene el capital en nuestro país, que se alinea con las oligarquías norteamericanas para joder a nuestro país, para joder a nuestro pueblo, ¿no? Efectivamente, pero el pueblo tiene su momento escatológico, tiene su momento mesiánico, ¿no? Y algunos cuando dicen, no, es que este Andrés Manuel es el Mesías y él es un Mesías tropical, ¿no? Pues no es tropical, es Mesías, ¿no? Y sí es Mesías. ¿Por qué? No porque él se sienta el Mesías, no, porque hay una comunidad política de millones de personas, ¿no? Que lo elige, lo unge como quien va a dirigir los destinos de la comunidad y la va a defender y va a trabajar por su liberación. Pero él no puede hacer todo el trabajo. Tiene que hacerse Dios presente en la historia. Y ese Dios es la justicia y se hace presente en la acción del pueblo, en la acción de la comunidad política por su liberación. El momento mesiánico y escatológico justo es el escatón, ¿no? No es el fin de los tiempos, que esa es la interpretación, Miranda diría, es la interpretación de la teología escapista. Es el fin de los tiempos, entonces la teología escapista tiene elementos muy simples, ¿no? Uno, Dios es un hombre blanco, heterosexual, rico, que vive en el cielo y te está vigilando. Dos, si te portas bien, cuando te mueras, te vas a ir al cielo, porque aquí la tierra solo es un valle de lágrimas. Tres, el que te interpreta lo que Dios quiere realmente es la autoridad, ¿no? La iglesia, el gobierno, tu profesor, tu papá,
¿no? Tu hermano mayor, ¿no? De ahí, de arriba para abajo, ¿no? 4, el mundo se va a acabar cuando Dios quiera, ¿no? La venida del Señor, la segunda venida de Jesús, ¿no? Y entonces todos los pecadores se van a morir, van a arder, y solo los que se porten bien se van a ir allá al paraíso a vivir con Jesús, que ya nos está. Toda esa teología no se encuentra en la Biblia. No es parte del texto bíblico, ni del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento. Es teología escapista, en donde dice Miranda, a ver, lo que la Biblia nos está diciendo es que el pueblo judío era un pueblo azotado, expoliado, torturado, que tuvo que luchar por la liberación. Que se generó un relato para luchar por la liberación y generó esta idea de el liderazgo popular, que es el Mesías, con el momento de la ruptura, que es el escatón, la escatología, el apocalipsis, es el momento del escatón. Y es la ruptura histórica, y no pasa una vez, ni va a pasar dentro de 1000 años, sino que está pasando constantemente, ¿no? Por eso dicen, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo vamos a saber que va a venir? Pues es que todo el tiempo está viniendo. Tú tienes que estar listo porque va a llegar un día y te va a sorprender, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te va a sorprender? El momento mesiánico, ¿no? El momento escatológico. Diríamos en lenguaje de izquierdista, el momento revolucionario, ¿no? La ruptura con el sistema, paz, ¿no? El 1 de julio del 2018, vámonos, ¿no? Viene. Pero hay que rendirle culto, hay que trabajarlo, hay que construirlo. ¿Cómo? ¿Cómo conozco a Dios? Hay un capítulo del libro, Conocer a Dios. ¿Cómo se conoce a Dios? Cuando tú lees el título, Conocer a Dios, güey. Conocer a Yahvé, ¿no? Pues seguramente va a decir que me rece 60 Padres Nuestros, ¿no? No, a Yahvé se le conoce viéndote a ti en el otro. A Dios lo ves en el rostro del otro. Sobre todo del otro dominado, En del necesidad. empobrecido, en necesidad. Dios está en la relación con el pobre, con el huérfano, con la viuda, con el enfermo, con el preso. Ahí en tu relación de amor y de solidaridad con quien necesita, ahí es donde está Dios, ahí habita Dios. Y no es un hombre blanco heterosexual barbado, no. Es la relación interhumana que se desarrolla a partir del hacer justicia a quien ha sufrido de injusticia. Ahí está Dios. Dios es la justicia. Por eso, muchas autoridades de la iglesia les encabronó que les dijeran eso. Porque el reino de Dios es el reino de la justicia. No hay otro reino allá después, y no, es el reino de la justicia aquí en la tierra. Y si haces justicia aquí en la tierra, seguramente tendrás condiciones de trascender espiritualmente en el universo, en el cosmos, ¿no? Pero a Dios lo conoces aquí, a Dios no lo conoces muerto, lo conoces aquí, en la justicia interhumana. Y eso es lo fundamental del hallazgo mirandiano, porque no es un hallazgo ideológico, insisto mucho en esto. Este hallazgo de Porfirio Miranda no es un hallazgo ideológico, ni es un hallazgo teológico, es un hallazgo exegético. Es un hallazgo hecho a través de la traducción literal de la Biblia. Es exégesis. Ya después de esa exégesis se puede hacer teología. Yo sostengo que de ahí se puede hacer una teología de la justicia, que es una teología de mayor profundidad de lo que alcanzó la teología de la liberación en su momento, pero eso es parte del debate, ¿no? Fíjate que entonces en esta cuestión escatológica hay que aclarar, como bien decías, que lo escatológico aquí no tiene que ver con el baño, porque usualmente lo utilizamos con esa acepción. Lo escatológico No, en teología tiene que ver en esencia, con lo terminal, lo pero último. podemos empezar con lo trascendente, ¿no? Con aquello que ya está en las fronteras del conocimiento objetivo, ¿no? Entonces, yo considero que aquí en la obra de Miranda, y creo que sí lo llega a decir de esa forma,
la resurrección es precisamente una metáfora de la liberación, porque es la promesa precisamente, ¿no? Por La supuesto. promesa del propio del Mesías, o es en lo que se basa, es el gran prodigio del Mesías, la resurrección, y es la promesa para todos nosotros si cumplimos con el amor, la justicia, ¿no? Que en este caso, pues ya estuvimos eh, deshebrando los conceptos de amor y justicia, pues si cumplimos con ellos, ¿cuál es la recompensa? La resurrección. ¿Y cuál es esa resurrección? Pues no es otra cosa que la liberación en términos sociales, y precisamente pues aquí la serpiente se vuelve a morder la colita, de que descubrimos o más bien nos damos cuenta de nuevo de que esto es teología de la liberación, ¿no? Y que como digo, pues también creo que es un enorme ejercicio epistemológico, ¿no? Entonces, Sí, es realmente pues un texto que creo que yo digo, Mole, salvo tu mejor opinión, que nos falta un cachote, nos faltan algunos conceptos, y claro. ¿cómo ves si los dejamos pues para la próxima semanita ya que se incorpore el buen Ramiro? Sí, sí, con gusto, con gusto. Pues muy bien, mi querido Mole, ¿con qué va cerrando? Pues con animar a que se echen un clavadito en este autor, Porfirio Miranda, es un filósofo, o sea, en realidad ahorita nosotros estamos viendo un libro de su etapa exegética, que es, digamos, el primer entre es Marx y la Biblia, donde justo él trata de entender la Biblia a partir de el llamado a transformar la realidad, ¿no? Para Porfirio Miranda es un llamado a transformar la situación de explotación, de opresión, de enajenación en la que vive el ser humano históricamente, y tiene que romper con esa situación, y una de sus herramientas, muy antigua, fue justamente el texto bíblico, ¿no? Pero que se expresa en el siglo XX en el llamado del movimiento obrero a la emancipación revolucionaria en contra del capitalismo, ¿no? Ese es un primer momento de la obra exegética. Otro momento de la obra exegética de Miranda es un texto que se llama El cristianismo de Marx, que ya es, digamos, la otra parte. Ya en vez de estar leyendo pasajes bíblicos, estamos leyendo citas y reflexiones acerca de la obra de Marx, donde Marx tiene conexiones con el pensamiento judeocristiano, ¿no? Efectivamente, aunque para Marx la religión sí es un mero instrumento de dominación, eh, era un hombre muy formado en teología, era un auténtico teólogo, igual que Federico Engels, ¿no? Eran filósofos teólogos, igual que su maestro Hegel, ¿no? Hegel tenía una formación teológica profundísima. El mismo Hegel en un momento dice: yo salté a la filosofía porque en la teología me dijeron que era imposible encontrar a Dios, ¿no? Un paradigma de la teología es que nunca lo vas a encontrar. Y Hegel dijo: no, pues lo siento mucho, pero entonces me voy a donde sí lo puedo encontrar, que es la filosofía, ¿no? Y ahí siguió todo su desarrollo filosófico, es la búsqueda justamente de ese Dios, ¿no? Este es un autor que influye mucho en Marx, que influye mucho en Engels, que son filósofos, economistas, historiadores, periodistas, teólogos, ¿no? Y influyen mucho en personajes como Porfirio Miranda, o como muchos otros autores como Franz Hinkelhammer, o como, o como el mismísimo Dussel, ¿no? Y entonces, bueno, es el segundo momento, ¿no? Exegético, Marx, el cristianismo de Marx. Y luego hay un tercer momento exegético, que es el comunismo en la Biblia, ¿no? Donde él ya va a decir: bueno, ya, vamos a dejarnos de rodeos, ¿no? Lo que realmente dice el texto bíblico es que el reino de Dios en la tierra es el comunismo, compadres, porque la justicia interhumana es la ausencia de toda forma de dominación. Y eso solo se puede en una sociedad sin clases, ¿no? Y chin, ya les hice spoiler, pero bueno, lo importante no es el final del cuento, sino el proceso, el camino para llegar ahí. Y es lo que vamos a ver en otro momento. Muy bien, y también yo creo que les voy a pasar aquí a la comunidad, aquí en el grupo de Telegram, que voy a ponerlo en el chat para que se unan, porque les voy a pasar este libro por si no lo tenían, y unos textos complementarios que nos mandó el buen Mole Maza, y también conseguí
creo que otros dos de esta misma línea que nos enseñaste la otra vez y vale mucho la pena. Sí, Me llamó acá la atención que dice Omar Tenorio, saludos desde la Nueva Mordor, pero Nueva si la Mordor. Tierra Media fuera aquí en México, más o menos, yo he oído que los puertos grises estarían como por Lázaro Cárdenas, ¿no? La comarca como por Pátzcuaro y la Nueva Mordor vendría siendo aquí Nesa, entonces ya me fregué. Pero que Mordor es acá en Edomex, ¿no? Sí, por eso precisamente. Ya. Alguna Carrillo sería el mar de Nurnen. Sí cuadra. Oye, porque los Espeluznante. derrotamos a Sauron electoralmente, pero siguen Sí, haciendo de las suyas, ¿no? Y frenaron la entrega de libros de texto gratuitos en el Estado de México. O sea, el PRI no tiene madre. O sea, perros. camaradas del mundo, si el PRI y el PAN tienen un voto, un solo voto, por el amor de Dios, quiere decir que no hemos entendido nada, ¿no? Es una mentada de madre al pueblo y a los niños del país, a las niñas, a les niñes. Es una mentada de madre haberlos dejado sin libros de texto en Jalisco, en Querétaro, en el Estado de México, en Coahuila y en Chihuahua, ¿no? Sí, y sobre todo aquí agarraron la coyuntura en lo que entra Delfina, que Delfina entra el 14. Sí. Pues Entonces, esperemos que eso se pueda revertir. sí se puede, seguro que se puede. Sí, no, sí, nada más son piedritas y se desprestigian más. Entonces, Exacto. a últimas, quien les va a pasar factura es el pueblo, ¿no? Y más allá de las mediciones, me refiero que no es parámetro para medir las burlitas, los insultos de esos frívolos de la red social ex que ni votan. Entonces, pues creo que ahorita los tenemos Ni votan. agarrados. ¿No? Sí votan, pero de pendejos, ¿no? O sea, con B grande. Están que rebotan más bien, sí, exacto. Rebotan. Sí, oye, y yo estaba muy tranquilo, sí, haciendo mi trabajo académico y todo, pero empezaron a hablar de comunismo y que el comunismo y dije, pues vamos a hablar de comunismo. Comunismo en la Biblia, Marx y la Biblia, ¿por qué chingados no? Es más, vamos a disputarles el concepto de Dios. Discutamos sobre Dios y sobre la religión. Sí, y yo creo que, salvo tu mejor opinión, vamos muy bien en este ejercicio. Vamos a ver cómo nos complementamos la próxima semana y con los textos también complementarios. Les paso el libro en un ratito. De una vez aquí, terminando el en vivo, les paso el libro y los textos complementarios para que se echen su clavado. La tos me respetó y pues ya eso es ganancia, pero ahorita Muy ya se bien. va a alocar. Pues No, muchas gracias, muy bien. Muchas mi querido Molemas. gracias, Gracias, Miguel. gracias Y por gracias esta a noche. todas las. A todos, a todo el chat tan participativo, tan ecuánime, porque luego no son temas que se vayan fácil, en un chat. Para que te des un quemón de lo ecuánime que es mi chat. Está bien, ¿no? Está muy bien. Yo respeto, como decía Bora, yo respeto. Yo respeto, sí, yo respeto. Muy bien. Pues muchas gracias a toda la comunidad y ya saben cómo vamos afianzando el concepto de comunidad. Gracias a toda ella y pues nos veremos. Yo creo que mañana, ¿qué les parece una charlita mañana con Al Viruela? Yo creo que va a estar sabroso. Muchas gracias a todos y que descansen. Bye, bye.